Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. En este vídeo vamos a hablar de uno de los elementos fundamentales en el lenguaje C, las expresiones. Ya en vídeos anteriores dijimos que las instrucciones interactuaban con una serie de datos. Pues la manera en que estas instrucciones interactúan con los datos es mediante expresiones. Con las expresiones hemos trabajado desde prácticamente pequeños, pero es verdad que es complicado encontrar una definición. Todo el mundo lo da por sabido, pero a veces cuesta explicarlo. En este vídeo vamos a intentar dar una definición y extendernos en cómo funcionan las expresiones en C. Comenzamos. Bueno, pues lo primero va a ser explicar qué es una expresión. Hay muchas maneras de definirlo, pero la que más me ha convencido sería esta, que es más intuitiva que otra cosa. Se trataría de una especie de fórmula matemática donde intervienen uno o más operandos por medio de diversos operadores. Y muy importante, produce un resultado. Es decir, que tenemos una combinación de operandos mediante operadores. Y claro, eso tiene que producir un resultado. Por ejemplo, más sencillo que lo veamos con un ejemplito. Tenemos 2 más 4 menos 10. Efectivamente, tenemos aquí 3 operandos, 1, 2 y 3, que están realizando una operación a partir de estos operadores. Este más y este menos. Y esto obtiene un resultado que en este caso sería menos 4. Realmente, si lo pensamos, es algo bastante sencillo. Pero es verdad que a veces cuesta ponerle palabras. Y por eso esta definición intuitiva me gusta en ese sentido. Bueno, ¿y en C cuáles serían esos operandos? Pues tenemos 3 opciones: variables, constantes y llamadas a funciones. Con respecto a este último, sé que todavía no hemos dado la parte de funciones, así que cuando lleguemos a la práctica 2 es probable que necesitéis volver a ver este vídeo para entenderlo todo en su totalidad. Pero por ahora, simplemente tengamos en cuenta que están ahí. Bueno, ¿y qué tipos de expresiones tenemos en C? Pues básicamente tenemos 2. Expresiones aritméticas y expresiones de condición. ¿Qué diferencia fundamental hay entre ambas? Pues principalmente que las expresiones aritméticas, su resultado va a ser un número, ya sea entero, ya sea real, da igual. Y por el contrario, en las expresiones de condición, lo que vamos a tener es un resultado de tipo verdadero o falso. Sobre las expresiones de condición le dedicaremos otro vídeo más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en las aritméticas. En C, las expresiones aritméticas, podemos diferenciar primero entre las expresiones básicas, que serían 3, como hemos dicho antes: variables, constantes o funciones. ¿Qué resultados producen? En el caso de la variable, su valor. En el caso de una constante, su valor. Recordemos que variables y constantes nos servían para tener datos. Por eso, a partir de ahora, cuando diga variables y constantes, realmente me refiero a datos variables y datos constantes, pero por comodidad diré simplemente variables y constantes. Ejemplo, los tenemos a la derecha. Tenemos, por ejemplo, dos variables, área y perímetro, y poniendo solamente área y perímetro, el resultado sería su valor. Lo mismo con las constantes, que puede ser una constante definida, como hemos visto en vídeos anteriores, o puede ser directamente un número, por ejemplo. Y lo mismo con funciones, que esto de aquí son llamadas a funciones que todavía no hemos visto. Insisto, más adelante volveremos a este vídeo. Y con estas expresiones básicas, ¿qué podemos hacer? Pues realizar expresiones más complejas, como por ejemplo las que tenemos aquí. Con estas expresiones podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y me voy a parar en las dos últimas, que sería el resto de la división entera. Este operador es verdad que no se ha trabajado mucho normalmente durante el instituto o el bachillerato, pero es una operación bastante simple. Si tenemos aquí 10 módulo 5, resto 5, la idea es que sería realizar la división entera, 10 entre 5, y quedarnos con el resto, que en este caso sería 0. Después, en el siguiente, sería el cambio de signo, que simplemente tenemos un valor, pues le cambiamos el signo. Es relativamente sencillo, pero bueno, en cualquier caso, aquí lo explicamos. Podéis ver a la derecha más ejemplos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Como podéis ver, sigue siendo todo bastante intuitivo, pero ¿por qué pongo expresión y expresión? La idea es que haciendo uso de todo esto, se pueden realizar combinaciones de todo tipo. Por ejemplo, la que vemos aquí. Veis que tenemos una suma, que al mismo tiempo hay más sumas, una división con módulo, restas, multiplicaciones, todo eso dividido. Como podéis ver, podemos combinarlo de la manera que queramos, para así crear expresiones más complejas. Y, por último, tendríamos las expresiones de incremento y decremento. Estas nos van a servir solo para variables, por lo cual no son tan versátiles como las anteriores. Pues tenemos 4. 2 de incremento y 2 de decremento. La primera sería el postdecremento, lo cual lo que hace, el resultado sería el valor de la variable y luego incrementa su valor. El segundo sería el predecremento, lo que hace primero es incrementar el valor de la variable y luego devolver su valor. Y lo mismo con los decrementos, predecremento y postdecremento. Ahora mismo explicado así no se termina de entender bien, así que tengo aquí unos ejemplos para que nos quede más claro. Tenemos aquí los 4 casos. Suponemos una variable entera a, cuyo valor es 33, y ¿cuál sería el resultado, por ejemplo, aquí? Pues el resultado de esa expresión sería 33, puesto que, como hemos dicho antes, sería valor de la variable y luego la incrementa. Por lo tanto, después de dar el resultado de la expresión, a valdría 34. En el caso segundo, aquí, pues sería al revés. El valor sería 34, puesto que es preincremento. Incrementa la variable primero. Y luego ya la variable se queda 34, tal y como hemos dicho. Esto es análogo para los decrementos. Sería 33 y luego decrementa. Y en el último caso, primero decrementa y el valor de la expresión sería ese valor decrementado. Quizás así ya creo que queda más claro, pero en cualquier caso vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que ahora hay una segunda expresión, que sería 10 más a más 10, 10 más a menos menos y a menos menos más 10. Vámonos con este primer caso. Ahora, ¿qué sería? Como esto es una suma, o sea, tenemos una expresión y otra expresión. Bueno, pues en la expresión de la derecha, su resultado sería 34. Y sumado a 10 sería 44, pero claro, como ha habido un incremento, la variable a nos vale 35. De nuevo lo que pone aquí, valor de la variable, y luego la incrementa. Ahora, en el caso segundo, pues tendríamos que primero incrementa la variable y luego devuelve su valor, o sea, 35. Eso sumado a 10 nos sale 45 y la variable a tiene como valor 35. De nuevo, todo encaja. Y aquí ya es lo mismo. Tendríamos un decremento, pero como es postdecremento, primero el valor de la variable. Esto sumado a 10 nos queda 42 y la variable queda como 31. Y en último caso, pues, tendríamos 31, puesto que ha habido un predecremento, y después sumado a 10, pues nos queda 41. De forma que la variable finalmente queda 31. De esta manera se puede ver que estos incrementos y decrementos se pueden utilizar en expresiones más complejas, de forma que tengamos un control de qué es lo que está pasando. En cualquier caso, no es recomendable que utilicéis las expresiones de incremento y decremento a lo loco. El uso de estas expresiones en expresiones más complejas provoca una pérdida de control del valor de las variables. Por lo tanto, nuestra recomendación es que las utilicéis para hacer incrementos simples, es decir, como se veía en los primeros ejemplos. En cualquier caso, ya con esto tenemos un control básico de las expresiones en C. En próximos vídeos vamos a explicar una instrucción muy importante del lenguaje que hace uso precisamente de estas expresiones. Se trata de la instrucción de asignación. Nos vemos en próximos vídeos.